todos bienvenidos. Muchas bendiciones para todos. Dios nos lo bendiga. Hoy es un gran día. Hoy es un día hermoso. ¿Estamos bien con el sonido? Sí. Hoy pudimos abrir nuestros ojos, pudimos levantarnos, pudimos estar aquí en la casa del Señor. Y eso es bendición del Señor, su misericordia sobre nosotros. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ya que es un día para adorarle y para bendecir su nombre. Saludos de parte de mi esposa, se está recuperando. Entonces vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por tu misericordia, porque siempre eres bueno con nosotros, Padre. Tu gracia, tu amor nos rodea. En las alegrías, en las tristezas, en las dificultades, tú estás ahí con nosotros, Padre. Gracias, Señor. En estos momentos, Señor, nos disponemos a alabar y bendecir tu nombre, Padre. A darte gracias por lo bueno que eres, por lo que has hecho y por lo que harás, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrando nuestras vidas, moviéndose con poder, Dios, hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero decirle que estamos desde la iglesia Shepherd House de la ciudad de San Jacinto, California. La iglesia del Nazareno. Ayer tuvimos un día, una mañana hermosa. Las damas tuvieron su reunión. Pudo venir la doctora Jenny a dictar una charla hermosa. Estuvimos transmitiendo por las redes sociales. Si usted no pudo venir, ahí está, la puede escuchar. Y hubo una administración hermosa para cada una de las hermanas que estuvo aquí. Vinieron de varias iglesias. Vinieron de la iglesia de Menifee, la iglesia de Escondido, la iglesia de Murrieta. Y de aquí también estuvieron algunas hermanas. Y se gozaron de lo bueno. Vamos a tener nuestra lectura en el libro de Filipenses, capítulo 4, del versículo 10 al 13. Y ese es un versículo del que vamos a estar hablando, el Filipenses 4:13. Pero vamos a leer desde el 10. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo de una versión en lenguaje actual, porque se comprende mejor. Dice así la palabra del Señor. Me alegra mucho que, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y ese versículo, Filipenses 4:13, quizás usted se lo sabe de memoria, pero en la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta versión en lenguaje actual dice, Cristo me da fuerza para enfrentar toda clase de situaciones. Y si se da cuenta, significa lo mismo. Vamos a continuar con nuestras alabanzas y estaremos hablando acerca de esto. Entonces vamos a cantar.
Eres mi respirar. Qué frase tan linda, ¿verdad? Cuando decimos de todo nuestro corazón que Él es nuestro respirar, mi razón de vivir. Por Él vivo, por Él estoy aquí. Por eso le servimos al Señor con amor, por su gracia y su misericordia. Gracias, hermanos, por esas alabanzas tan lindas. De veras que se sintió la presencia del Señor. Y fíjense que cantamos la segunda, decíamos que yo le alabaré en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Esa alabanza me encanta también. Y fíjense que vamos a hablar de eso hoy. Pero como siempre me gusta recordar la enseñanza del domingo pasado. Y la enseñanza del domingo pasado lo que trataba era de cómo vivir una vida exitosa para el Señor. Y esa es la serie que vamos a estar trayendo en este domingo. Una serie de enseñanzas que me va a ir dando pautas para vivir una vida, para la redundancia, exitosa en el Señor, exitosa espiritualmente hablando. Y el domingo pasado hablamos de Josué, ¿de acuerdo? Cuando Josué, el Señor le habla y le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hablábamos de esa parte de la vida de Josué cuando el Señor le habló. Pero también decíamos que esforzarnos, ser valiente, no temer ni desmayar a veces no se hace una realidad en mi vida, porque se nos hace difícil. Entonces dábamos algunas pautas de cómo hacer para ser una persona esforzada, valiente, no temer ni desmayar. Y decíamos en el primer punto: esfuérzate en las tareas diarias, en las tareas que tú piensas que son pequeñas. Cada día esfuérzate, que eso va a ejercitar el músculo del esfuerzo. Y traíamos a Colosenses 3:23 que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, como cuando lo hacemos para el Señor, vamos ejercitando ese músculo de ser esforzado, porque aprendemos a hacer las cosas bien siempre, no nada más cuando nos estén mirando. La otra palabrita era ser valientes. Siempre debemos ser valientes, confiando que el Señor está conmigo. Y traíamos a 2 Timoteo 1:7 que dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Luego está el punto de ser valiente, de no temer ni desmayar. El rechazo y el temor, el desánimo, lo tenemos que rechazar de nuestra vida cada día, porque el enemigo por ahí nos ataca, poniéndonos temor, desanimándonos. Y traíamos Isaías 41:10 que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Confianza en la presencia de Dios me va a dar a mí ese hecho de echar fuera el temor. Y decíamos: ¿cómo aumentar mi confianza en el Señor? ¿Cómo aumento mi fe? Porque tener confianza en el Señor es tener fe, ¿cierto que sí? ¿Cómo aumento eso? Aumento eso con la palabra del Señor. Y traíamos Romanos 10:17 que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y decíamos: usted y yo tenemos que leer la palabra del Señor, tenemos que hablarla, tenemos que vivirla, meditarla. Y decíamos: incluso cuando le hablo a las otras personas del Señor, que le estoy hablando palabra del Señor, mis oídos están oyendo esas palabras también. Entonces, por el oír y el oír y el oír y el oír por la palabra del Señor, la fe mía va a ser aumentada. Por lo tanto, entonces voy a tener plena confianza que Dios siempre está conmigo, porque Él así lo prometió.
Entonces eran tips para tener éxito en nuestra vida cristiana. Nosotros como cristianos no podemos vivir una vida derrotada, espiritualmente hablando, desanimado, que cualquier cosita me tira. Ahora yo no, si yo voy a la iglesia siempre no le fallo al Señor, y mira por qué ahora estoy en esta situación, ahora no voy más. Es lo peor, la peor decisión que pueda tomar. Porque aquí, con estas enseñanzas es donde encontramos fortaleza, porque esas enseñanzas vienen de la palabra del Señor. Así que voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que vimos el domingo pasado. Ahora, este domingo vamos a seguir hablando de ese tema, de cómo tener éxito en mi vida cristiana. Y por eso traje este texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero con ese texto tenemos un problema, que lo usamos, normalmente lo usamos para el éxito en el mundo. Y yo lo he usado para eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sacando el versículo de contexto. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Porque ese versículo sí es poderoso, pero en el contexto en que Pablo lo está diciendo. Pablo lo dijo en la carta a los filipenses. ¿Quiénes eran los filipenses? ¿Dónde estaba la iglesia de esa? Vamos a poner un poquito en contexto todo esto. El libro de Filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo y dirigida a la comunidad de Filipos. Era una iglesia que se encontraba en Filipos, por eso se llama Filipenses, porque se encontraba en la ciudad de Filipos. Ahora, ¿dónde estaba la ciudad de Filipos? La ciudad de Filipos estaba en una región que se llamaba Macedonia. Ahí es como decir, por decir, el condado de Riverside. Hay muchas ciudades, ¿verdad? Está Murrieta, está Temécula, está una misma ciudad que se llama Riverside, Corona, etc. Entonces, como decir, el condado de Riverside era como la región de Macedonia. En esa región de Macedonia había una ciudad que se llamaba Filipos. Y ahí se fundó una iglesia. ¿Y quién la fundó? La fundó el mismo Pablo. Si usted quiere, yo le recomiendo que cuando venga, traiga algo donde anotar cositas, porque normalmente uno va diciendo cosas para que usted enriquezca el mensaje en casa. ¿Dónde encuentra usted cómo se fundó esa iglesia de Filipos? Si usted va al libro de los Hechos, en el capítulo 16, va a encontrar que en el segundo viaje misionero de Pablo, él llegó a Filipos. Y haciendo un recuerdo rápidamente así, ahí encontró a una mujer que se llamaba Lidia, que vendía púrpura. ¿Se acuerdan? Que vendía púrpura. Y ahí también, en esa ciudad, en ese momento, cuando él estaba fundando esa iglesia, estableciendo esa iglesia, fue cuando lo metieron en la cárcel, a Pablo. Lo metieron en la cárcel con Silas. ¿Se acuerdan que tomaron a Pablo y a Silas y lo metieron en lo más profundo, en lo más oscuro de la cárcel? Y allí, en el cepo, ellos cantaban alabanzas. Bueno, eso sucedió en la ciudad de Filipos, para ir poniendo un poco en contexto. Entonces, ¿cuándo fundó Pablo esta iglesia? Más o menos, aproximadamente, en el año 49 o 50 después de Cristo. O sea, después de Jesús habían pasado aproximadamente 50 años cuando ya el evangelio se estaba expandiendo, y en el segundo viaje misionero de Pablo llegó ahí a esa ciudad de Filipos y fundó esa iglesia. Eso fue cuando fundó la iglesia. Ahora, ¿cuándo escribe Pablo esta carta de Filipenses? Él la escribe aproximadamente 10 años después. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de Filipenses? La mayoría de los historiadores, de los investigadores acerca de la historia bíblica, la mayoría concuerdan que la escribió desde la cárcel. Escribió este libro de la carta a los Filipenses. Lo escribió desde la cárcel, muy seguramente durante el primer encarcelamiento en Roma.
Ahora, ¿por qué escribe Pablo esta carta? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Escribirle desde la cárcel una carta a esa iglesia que él fundó allá en Filipos, en la región de Macedonia. Ustedes saben que cuando uno escribe una carta, ¿usted alguna vez ha escrito una carta? Uno trata varios temas, ¿verdad? Si es una carta, uno trata varios temas. Mira que te recomiendo, te acuerdo de lo que hablamos sobre esto, sobre aquello, y mira, me saludas a fulano, y también dice, mira, y uno cuenta varias cosas en la carta. Pablo también en la carta a los filipenses también dice varias cosas. Y uno de los temas es la gratitud y la amistad. Porque la iglesia de Filipos tenía una característica, que era muy dadivosa, ayudaba mucho, sobre todo a Pablo. Había iglesias que no, pero la iglesia que estaba en Filipos sí era dadivosa. También les dice que deben tener unidad y humildad entre todos. También les dice que deben tener gozo en la adversidad. Y ahí es donde viene este punto donde él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces regresemos a la lectura, porque Filipenses 4, de 10 al 13, me brinda el contexto por lo cual él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Teniendo en cuenta esto, que él está en la cárcel, y él dice, lo voy a leer nuevamente, para ahora ya teniendo en contexto todo, lo vamos a comprender mejor, y dice, Filipenses 4, de 10 al 13, me alegra mucho que, como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. El 11 dice, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Satisfecho con lo que tengo, satisfecho con lo que tenemos. Una vida cristiana exitosa es estar satisfecho con lo que Dios nos ha proporcionado. El 12 dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Y entonces es cuando él dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me gusta aclarar todo el contexto de este versículo, porque eso nos brinda un marco real de la realidad de lo que nos quiere decir Pablo. Él nos está diciendo, cuando vayas a buscar empleo y estés sentado esperando que te llamen para la entrevista, tú digas como un mantra personal, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo todo lo puedo en Cristo, soy exitoso. O si tengo un encuentro deportivo, ahora que estamos olímpicos, yo voy a ganar la medalla de oro porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Hay muchos atletas cristianos compitiendo en los olímpicos, ¿sabes? Pero no todos han ganado medalla de oro. Algunos ni siquiera han ganado medalla de bronce. Otros ni siquiera han ganado el diploma por ir, porque creo que le dan un diploma al que queda en quinto, sexto, séptimo, creo que hasta el octavo, algo así, le da un diploma por haber ido a los olímpicos. O sea, el ser cristiano no les garantizó que se ganara una medalla de oro. Porque no es que voy a tener éxito en todo lo que emprenda, en todo lo que haga, en todo lo que yo quiera. No voy a obtener todo lo que ven mis ojos. Usted sabe los deseos de los ojos. Lo que se quiere decir cuando dicen los deseos de los ojos, todo lo que uno ve, uno lo quiere. Una vez me llevaron por allá por Palos Verdes, algo así se llama, un sitio, una ciudad de aquí de California, y se ven unas casas hermosas, y yo quiero una de esas. Y ella estaba estacionada en un Ferrari y yo también, yo quiero uno de esos. Entonces, los deseos de los ojos, pensamos
que como soy cristiano, con este versículo, sacándolo de contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, voy a obtener todos los deseos que ven mis ojos. Y Él no está hablando de eso. Él está hablando en la dificultad. Me fortalece mi Cristo Jesús. En el proceso de dolor, en el proceso de hambre y de escasez, Cristo me fortalece y estoy acostumbrado a eso. Al igual que cuando tengo suficiente, también no me nubla los ojos el hecho de que tenga, porque por encima tengo a mi Cristo Jesús. Esa es la idea de este versículo. Para tener éxito en la vida cristiana tenemos que estar en la planta, en la vid verdadera, porque apartado de Él nada podemos hacer. Y estoy hablando de este versículo porque normalmente, últimamente, y yo también al principio lo usaba así, pensaba que ese versículo sacado de contexto podía decirlo solamente para el éxito personal. Y no, es para el éxito espiritual, en tener contentamiento en cualquier situación, porque Cristo es quien me da la fuerza para seguir adelante en cualquier situación, tenga o no tenga. Recordemos nuevamente de dónde escribió Pablo esta carta. Estaba en la cárcel. ¿Cuál éxito material podría tener Pablo? ¿Cuál éxito material? Cuando nosotros sacamos este versículo de contexto o cualquier otro versículo de contexto, corremos muchos peligros. Estoy hablando específicamente de este. ¿Qué peligro podemos correr? Triunfalismo personal. Podemos pensar que voy a triunfar en todo. Podemos tomar este versículo, como dije hace un momento, como un mantra personal. ¿Qué es un mantra personal? Un mantra personal es tomar una frase positiva y aplicarla siempre para tener éxito personal, como un amuleto, pero un amuleto que se dice. ¿Sabe lo que es un amuleto? Algo que yo cargo, algo que yo tengo porque me da suerte. Había un técnico de fútbol que quedó campeón de un mundial de fútbol, y cuando quedó campeón de ese mundial de fútbol tenía unos zapatos. Pues le tocó ponerse zapatos. Pues él tomó eso como un amuleto de que cada final de fútbol que él tenía se ponía los mismos zapatos, y tuvo esos zapatos por muchos años. No sé si algunos si saben de fútbol, saben de qué estoy hablando. Pues no todas las veces ganó, algunas perdió. El pueblo de Israel también tomó el arca del pacto, algo tan sagrado, también lo tomó como un amuleto en un tiempo. Y lo llevaban a la batalla, y ¿saben qué hicieron los filisteos? Una vez los vencieron y le quitaron el arca. Porque no era lo que representaba el arca. El arca representaba la presencia de Dios. Ellos lo tomaron como un amuleto. Hagamos lo que hagamos, portémonos como nos portamos, de todas formas a la batalla llevamos el arca y ganamos. Hasta el día que la perdieron. Entonces, no puedo tomar esto como para triunfalismo personal. La realidad es que Pablo estaba hablando de su capacidad para enfrentar tanto las dificultades como los momentos de abundancia, gracias a la fuerza que Cristo le proporcionaba. El contexto es de la dependencia en Cristo en todas las circunstancias, no de garantía de éxito, sino la presencia de Cristo Jesús en mi vida. Ese puede ser un peligro, tomarlo como un triunfalismo personal. El segundo depende de este primero, que es desilusión espiritual, ¿saben? Porque al interpretar este versículo como una promesa de éxito, cuando no tengo éxito, me desilusiono. Entonces vienen a mí los pensamientos: ¿será que Dios sí existe? ¿Será que la palabra de Dios es verdadera? ¿Será que se la inventaron?
Porque ahí dice que todo lo puede Cristo que me fortalece, pero yo fui a presentar mi examen de admisión en una universidad y no me aceptaron. Y yo puse todo mi empeño y todo en eso, entonces no es verdad. Por lo tanto, puedo caer en una desilusión espiritual. La realidad, la fuerza que Pablo menciona no es para alcanzar logros terrenales, sino para encontrar contentamiento y paz en medio de cualquier situación, de prosperidad o de escasez. De egocentrismo espiritual también podemos caer en ese problema. Para obtener mis propias metas. ¿Saben lo que es egocentrismo, verdad? Egocentrismo, o sea, yo soy el que importo. Y este versículo es para alcanzar mis metas. Y el resto de tu familia o tus hermanos de la iglesia, no, eso no, ellos que hagan su propia oración. Egocentrismo espiritual, podemos caer en eso. Pues Pablo no pensaba así. La intención de Pablo era resaltar la suficiencia de Cristo en mi vida en cualquier situación. Así que el éxito de un cristiano, de usted y de mí, está en la dependencia que nosotros tengamos de Cristo Jesús en mi vida espiritual y en estar sumiso a su voluntad. Estemos bien o estemos mal. Porque siempre, déjeme decirle esto, siempre hay un proceso del cual nosotros no conocemos el final. Algunos procesos que están en la Biblia conocemos el inicio, conocemos el proceso y conocemos el final. Por ejemplo, el proceso de José, el hijo de Jacob. Vemos que él era el hijo favorito, luego fue vendido como esclavo, fue a la cárcel, pero ahí no terminó la historia. Eso es lo maravilloso. Si nosotros pudiéramos meternos a la mente de José en el momento en que él estaba en la cárcel, ¿cuál sería? Él podría decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero por el proceso, porque él no sabía el final. Luego nosotros conocemos la historia, como termina José, termina como segundo de Faraón. El Señor lo levantó por su fidelidad y por la fidelidad de José al Señor también. Usted conoce la historia de Job, conoce su inicio, era un hombre justo, conoce su proceso, si usted leyó el libro de Job, y conoce cómo el Señor lo levantó. Igual, si nosotros conocemos el final, pero cuando Job estaba en su proceso no conocía el final. Él podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Si ve, ese sí es el verdadero sentido de este versículo. El mismo pueblo de Israel estuvo esclavo 400 y pico de años en Egipto. El Señor lo libertó con mano poderosa. Se pusieron de rebelde, el Señor los pasó por un proceso de desierto, 40 años. Y después lo llevó a la tierra prometida. ¿Sí ven que es un proceso? Y en todo este proceso, el Señor tiene control de su vida y de mi vida. Sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero para resistir la prueba, cuando estoy en medio del desierto, quien me da la fortaleza es mi Cristo Jesús. Ahora, cuando estamos en medio del proceso, le quiero decir, sí es cierto que nos podemos sentir desanimados, nos podemos sentir enojados si quiere, porque es valedero, el Señor puso en nuestra vida emociones, y esas emociones nosotros se las podemos expresar al Señor. ¿Por qué no? ¿Quién dijo que no? Yo no puedo hacerme el fuerte y decir, oh Señor, todo lo acepto, yo todo lo acepto, todo lo que viene de ti yo lo acepto. Nosotros nos podemos enojar cuando pasamos por un proceso. ¿Quién dijo que no? ¿Alguna vez usted ha peleado conmigo? Es una pelea que llevamos perdida, pero alguna vez lo ha hecho. ¿Se ha enojado con Dios? Yo me he enojado con Dios. Porque, ¿sabe? Hay oraciones que nosotros hacemos y peticiones que nosotros hacemos al Señor
Y el Señor no las concede. Deja a Dios de ser Dios. Él sigue siendo eterno, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el dueño del universo. ¿Es malo Dios? No es malo. Él es bueno. Planes de bien tengo para ti y no de mal. Solo que Él ve todo el contexto y nosotros nada más vemos un pedacito del que estamos viendo. Pero mi recomendación es, cuando usted y yo nos sentimos enojados con el Señor, para eso Cristo Jesús abrió el camino para que podamos llegar al lugar santísimo en oración y descargar nuestra tristeza y nuestra frustración en el Señor, y Él me va a consolar. Lo peor que puedo hacerme es irme lejos de su presencia, porque cuando yo me voy lejos de su presencia me pasa como el hijo pródigo. Voy a caer lo más bajo. Yo tengo que estar en su presencia y expresarle mis sentimientos, cómo me siento. Eso es valedero. Si alguna vez a ustedes le han enseñado lo contrario, no, es bíblico. Es bíblico. Usted sabe que en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. Usted sabe que le escribió el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, él se enojaba y él se ponía triste y él lloraba mucho. A algunos le llaman el profeta llorón. Pero si usted va al libro de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones está después de Jeremías, usted lo puede buscar en la Biblia, y usted va al capítulo 3, Jeremías escribe ciertas cosas y uno dice, ¿cómo puede estar eso en la Biblia? ¿Quiere que le lea un poco? Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Cuando dice de su enojo, ¿sabe quién está diciendo? Es como si estuviera diciendo, yo soy el hombre que he visto látigo bajo el látigo, he visto dolor bajo el látigo de Dios. Y continúa diciendo, me guió y me llevó en tinieblas y no a la luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. O sea, me agarró y me sacudió como cuando está lavando ropa. ¿Alguna vez lavado ropa, mano? Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Ese libro de Lamentaciones está en la Biblia. Nunca lo había leído. Estaba triste y enojado Jeremías aquí. Claro que sí. Le estaba reclamando a Dios. Le estaba diciendo, me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Le está reclamando a Dios. Se está lamentando por eso. El libro se llama Lamentaciones. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acechaba, como león escondido. Hizo entrar en mis entrañas las saetas. Mis dientes quebró. Y así sigue hablando Jeremías. Pero lo más maravilloso es, si usted sigue leyendo, es tristeza y enojo de parte. Pero más adelante, cuando él sigue descargando sus emociones, y yo me imagino a Dios, alguna vez cuando usted tuvo 5 años, 4 años, 3 años, 6 años, fue donde su papá y se empezó a decirle, cuando tú estabas en el trabajo, mi mamá me regañó y me puso a hacer esto, y me puso a ir. ¿Alguna vez le pasó eso? Pues a mí no me pasó, pero sí me acuerdo que mis hijos lo hicieron conmigo. Y yo estaba sentado y yo nada más lo miraba y decía, ¿sí, viejo? ¿Y por qué tu mamá hizo eso? Y entonces le seguía la conversación. Y los hijos míos se extendían. Y me regañó, me hizo esto. Yo me imagino a Dios sentado, escuchando a Jeremías todo esto.
Pero lo más interesante es que Jeremías, después que dice todo esto, si usted salta al versículo 39, dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre de su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. El mismo hombre que se estaba quejando, ahora está diciendo: busquemos al Señor. Y después en el 57 dice: te acercaste el día que te invoqué y me dijiste: no temas. Y Jeremías, ya cuando ya descargó toda su aflicción y todo su enojo, entonces ya se siente con un corazón descargado y comienza a alabar y a bendecir el nombre del Señor. ¿Es bíblico enojarse con el Señor? Sí. Claro, que de tu boca no vaya a salir una blasfemia, claro que sí, pero tú le puedes decir cómo se siente. Él estaba diciendo cómo se sentía. Si alguna vez hemos estado en el lecho de un familiar enfermo, llámese el papá, llámese su mamá, y le hemos orado al Señor por la sanidad de esta persona. ¿Alguna vez has estado en ese punto de la vida? Yo he estado. Y pasan los días y oramos con tanto fervor al Señor y decimos esa frase: todo lo puede un Cristo que me fortalece. Entonces el Señor me va a sanar a mi familiar. La sanidad va a llegar porque yo se lo estoy pidiendo al Señor, porque yo le sirvo al Señor. Pero pasan los días y no sucede. Y ese ser amado pasa a la presencia del Señor. ¿Qué siente? Siente frustración, siente dolor, siente pena, siente que su fe fue golpeada en lo más profundo y siente que su fe decae. Aquí está un ejemplo de este hombre. Podemos ir en oración y expresárselo al Señor, y el Señor te va a dar contentamiento cuando tú descargas todas esas emociones. Así que, mi hermano querido, sí es bíblico enojarse con Dios, no blasfemar, decir cosas al Señor, pero sí exponerle: ¿cómo me siento, Señor? Te fuiste de mí, no te veo. El mismo John Wesley, en una ocasión en su vida, estuvo tan triste y tan afligido que él dice: Señor, yo sé que me amas, pero no te siento. Una frase de lamento. Y usted sabe quién fue John Wesley. Así que sí es válido, claro que sí, pero para nosotros tener una vida exitosa, una vida cristiana exitosa, nosotros tenemos que depender de nuestro Señor, porque Él lo dijo en Juan 15, del 1 al 5, dijo el Señor. Lo voy a leer también en una versión del lenguaje actual. Dice: Jesús continuó diciendo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi Padre la cortará, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí y yo me mantendré unido, ustedes ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Y viene el versículo 5 del capítulo 15 de Juan: el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto, pero si uno de ustedes se separa de mí, nada podrá hacer. Apartado del Señor, nada podremos hacer. Así que, para tener una vida exitosa, hablando de éxito espiritual, tenemos que estar prendidos del Señor, prendidos totalmente del Señor. Miren, hay algunos versículos que pueden tener, podemos tomarlo como concordancia por Filipenses 4:13.
Y tenemos, por ejemplo, 2 Corintios 12, del 9 al 10. Y 2 Corintios 12, del 9 al 10 es cuando Pablo le ora 3 veces al Señor porque tiene un aguijón en la carne que lo maltrata. ¿Qué es lo que dice? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, o sea, me alegraré en mis debilidades. En mis debilidades, en la dificultad, en la enfermedad, en cualquier cosa situación difícil que estemos pasando, yo me glorío en esa debilidad, porque entonces el poder de Dios se gloriará sobre mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque todo, ahora lo unimos, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. He ahí un versículo que es una concordancia. Una concordancia son 2 versículos que tienen el mismo sentido, aunque estén en diferentes libros. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a perseverar en Él, a pesar de las dificultades, porque entonces ahí sí podremos decir, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi debilidad lo puedo en Cristo. Él es el que me da la fuerza. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. No permite, Señor, que nosotros estemos sacando versículos fuera de contexto para entenderlos mal, para comprenderlos, para que no tengan el mismo sentido que tú quisiste decir en tu palabra, Señor. Oh Santo de Israel, ayúdanos, Dios. Sabemos que tú estás en control de nuestra vida. En cada momento, tú no has perdido el control de nuestras vidas. Glorifícate, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos des fortaleza. Esa fortaleza que vence las dificultades y que solo viene de ti. Ayúdenos, Señor, a comprender claramente que una vida exitosa es una vida exitosa en Cristo Jesús. Una vida exitosa espiritual. Depender totalmente de ti. Estemos en una situación buena o estemos en una situación difícil, depender totalmente de ti, Señor. Eso es una vida exitosa en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Esperando el Señor.
Gracias por esa alabanza. Y miren cómo cerró la alabanza. Fuerzas hay esperando en el Señor. Él es quien nos eleva. Pero hay que estar agarrado de Él. Hay que estar prendidos de Él. Nunca separarnos de Él. Aunque las cosas se pongan muy difíciles, el Señor conoce todo el panorama. Nosotros nada más estamos viendo un pedacito. Así que vamos a los anuncios. Tenemos el anuncio de continuamos pues recolectando fondos para el trabajo que se está haciendo ahí en el patio. Es el techo ese, no sé cómo se llama. Dice gazebo, pero no sé cómo se pronuncia. Usted puede adoptar una parte de esas por $50 o puede dar lo que usted pueda dar. Así que también allá atrás ponen el botellón que poníamos de colectar fondos para el campamento de los niños. Bueno, ahora se está utilizando para colectar fondos para el patio. Seguimos octubre 5, acordémonos, el octubre 5 de 11 a 2 de la tarde va a venir la Debbie Taylor. Debbie Taylor va a ser la conferencista, va a dar una conferencia, entonces va a ser octubre 5 de 11 a 2 de la tarde, $15. Usted puede colaborar con $15 y va a tener pues Sí, va a ser como un noche. Un lunch. Sí. Ya. Y ya pasó, que era ayer, una conferencia de damas. Esta era en español. Vino la doctora Jenny Guerra. ¿Tenemos otro anuncio? No, es todo. Ok, es todo. Entonces, Dios me los bendiga. Nuevamente les digo, mi esposa les manda un fuerte abrazo, fuerte saludo, se está recuperando. Ella ayer vino a la conferencia de damas, pero ya venir hoy otra vez acá era mucho, porque le dijeron que el secreto del éxito de tu cirugía es el reposo. Tienes que reposar, tienes que tomarlo con calma. Y vino porque ya esto estaba programado con anticipación. Perdón, pastor, se me olvidó uno. Este sábado va a ser la fiesta de nadar por los jóvenes. Así que si van a pasar, que firman allá en el foyer. Y si les pasa, llame a mí o a alguien. Va a ser en la casa de Patty. Ok, otra vez. Food party o de party. Sí, por los jóvenes. Okay. Sí, no es que vengan y que ya se divierten. Donde los jóvenes van a tener una fiesta de piscina en la casa de Patty. Entonces, es este sábado, ¿verdad? Sí, este sábado. Ok. Vamos a orar para poner esta semana en la mano del Señor. Que el Señor no permita que esta enseñanza sea arrancada de mi mente, estemos meditándola. Si usted anotó algunos versículos por ahí, repáselos en casa y complemente toda la enseñanza. A veces no puede uno abarcar todo en tan poco tiempo. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, que una vez más nos dices que dependemos de ti. Que todo lo podemos, sí, pero en tus fuerzas. Todos los obstáculos y dificultades que tengamos es un proceso del cual tú tienes control y va a llegar a feliz término. Ayúdanos, Señor, en ese proceso, danos fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos aquí presentes. A cada una de las personas que nos están viendo por las redes sociales, bendíceles, Señor, allá donde se encuentran, Señor. Derrama de tu Santo Espíritu sobre ellos, Señor. Dale fortaleza, rodéalos, Dios, de tu amor y de tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada uno de ellos, a cada uno de mis hermanos. Bendigo esta iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, dependiendo siempre de ti. Tú eres quien tiene el control de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.